Hello? Yeah. Hello? Yes. Nos ponemos de pie para empezar la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros De una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Celebramos con gozo esta Santa Misa de Martes de la 10ª semana de Tiempo ordinario. Venimos a la casa de Dios. Venimos a la presencia de nuestro Dios. En el Salmo 16:11 se dice que en la presencia del Señor hay plenitud de alegría. A su mano derecha hay el gozo. Cada vez que venimos a la casa de Dios, hemos de venir alegremente porque Él está. Vamos a experimentar su amor, su perdón. Vamos a experimentar todo lo que el Señor nos tiene preparado cada vez que celebramos la Santa Misa. Pidamos para que el Señor nos conceda la gracia de hacer lo que Jesús nos habla hoy. Que hemos de amar unos a otros, sobre todo nuestros enemigos. Y así podemos ser como nuestro Papá Celestial. Que el Señor nos conceda esta gracia de seguir amándole y amando unos a otros hasta los enemigos, para que podamos seguir siendo nuestro Papá, seguir siguiendo el ejemplo de nuestro Papá Celestial. Ofrecemos esta Santa Misa por todos nosotros, los miembros de nuestra parroquia, por los que están enfermos, por los que nos han dejado también a irse a la casa
de Padre. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Lo siento que no está marcado el libro. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarlos el valor de la enfermedad y la presencia humana. Escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentamente a las lecturas. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso, dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también su propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor: yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu prosperidad y examinar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice
con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Abasá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Ahazab ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se presentara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarradó sus vestiduras, se puso un vestido de yazal y ayunó. Se acostaba en el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifica de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. 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 Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian
y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti. Muy queridos hermanos y hermanas, en la vida espiritual, como en la vida humana, tenemos tres maneras de ver el tiempo. El tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos en el futuro. El pasado, el presente, el futuro. Era San Padre Pío que decía: a lo pasado lo encomendamos a la misericordia de Dios. A lo presente lo encomendamos al amor de nuestro Dios. Lo celebramos como momento del amor. Y el futuro lo encomendamos a la providencia de nuestro Dios. Hay un antes, hay un después. Y es lo que Jesús habla de una manera muy fina en el Evangelio. Y es también lo que estamos viviendo como cristianos, como católicos, como ciudadanos de este mundo. Hemos vivido una vida en el pasado, con todo el ruido, los poderes de los hombres, con todo lo que significa poder, fuerzas, cosas grandes. Estamos ahora viviendo una vida en el momento presente, una vida que conlleva la sencillez. No hay nadie que no se han afectado de una manera u otra la pandemia de coronavirus. No hay nadie en este mundo que esta enfermedad y la situación no han tocado de una manera u otra. Así también en la vida espiritual, Jesús decía en Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, estaba diciendo, ayudando a la gente. La gente vinieron para una dirección espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Llegaron como personas que han venido a la Santa Misa. Jesús se subió a un monte, empezó a hablarles sobre cosas entrañables, cosas espirituales. Él partiendo lo que estaba antes y diciéndoles lo que han de vivir ahora. Nosotros, Jesús está hablándonos. Poca gente, no hay coro. Poca gente, no hay mucho ruido. Poca gente, hay más sencillez. Poca gente, vuestros nombres, todos ustedes están en un librito. Ese librito puede ser un librito para chequear si hay alguien cuando uno tiene coronavirus. Podemos saber la gente que han venido a la iglesia en este día. Otra cosa es escribiendo su nombre también en el libro de la vida ante nuestro Dios. En nuestra pobreza estamos escribiendo nuestros nombres.
Antiguamente no teníamos el Santísimo aquí en la iglesia. Y ahora ha llegado el Santísimo en la iglesia. Antiguamente la gente estaban, quieren o no quieren. Ahora la gente se compromete. Ustedes que están aquí ahora, tenéis hambre de Dios. Hambre. Muchos de ustedes tienen hambre de nuestro Dios. No es venir porque mi abuelo me decía que yo tengo que venir. Mi mamá me han dicho que tengo que venir porque otras personas van. No. Ahora es el tiempo de compromiso. Ahora es un tiempo diferente. No es lo que mi abuelo me ha dicho. Está bien, pero lo que ahora voy a vivir. Porque he visto que mi vida está en las manos de Dios. Nosotros hemos visto que uno puede perder su vida así. Hemos visto que uno puede perder su riqueza así. Vemos lo que ha ocurrido con las violencias. Mucha gente perdieron sus tiendas, cosas grandes. Hay un banco ahí en Texas que se quemaron totalmente. Es lo que estamos viviendo. Entonces Jesús también está aprovechando este momento para decirnos, en el pasado se dicen, odian a tu enemigo, mata a tu enemigo, hace daño a tu enemigo. Pero ahora yo los digo, oren por los que se persiguen a ustedes. Amen a sus enemigos. Y oran por los que los odian. Así ustedes seréis como vuestro Papá Celestial, que hace lo bueno para todo el mundo. Su lluvia cae a todo el mundo. Ahora, mi querida hermana, mi querido hermano, pregúntate, ¿qué quiere Jesús de mí? No es lo que yo quiero. ¿Qué quiere? Y Él está diciendo, amén a sus enemigos. Amén a todo el mundo. No hace falta la violencia. No hace falta destruir. Amén. Y se puede empezar con nosotros. Con nosotros. Si todos nosotros comprometemos a vivir una vida diferente. Todos nosotros aquí ahora comprometemos a vivir una vida diferente. Una vida como nuestro Papá Celestial. Se van a cambiar. Empezando en nuestras familias. Es lo que el Señor quiere. Queridos hermanos. Por eso en el Antiguo Testamento hoy, hasta Ahab, que mató a Nabot, el Señor perdonó cuando él se arrepintió y decía, ahora para usted te he perdonado, pero tus hijos o tus nietos o bisnietos yo no sé, si no se comportan, entonces ellos recibirán las consecuencias. ¿Qué significa? Que todo el mundo tiene que arrepentirse por sí mismo. Tú no puedes decir, no, todo lo que mi abuelo ha cosechado, todo lo que mi papá ha cosechado. Y no. ¿Cómo estás viviendo ahora? Tu papá y tu mamá, nosotros, ellos han hecho lo suyo. Ellos han hecho lo suyo. Y ahora es el momento para que nosotros vivamos lo nuestro. Y si tú has visto algo malo en tu vida antiguamente, la misericordia de Dios está. Y es un momento. La misericordia de Dios está. Y en este momento también vivir en este amor de Dios. Y deja las cosas en las manos de nuestro querido Dios. Entonces, la iglesia ahora es una iglesia pequeñita. No hay coro. En vez de coro, ora. No hay coro, no hay mucho ruido. Todo aquí está limpiado. Las sillas. Si ustedes se salen ahora, vamos a limpiar las sillas. No solamente limpiar las sillas. Tú tienes que preguntarte, esta silla está muy bonita. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi alma?
Antes de yo los voy a dar comunión ahora, voy a limpiar mis manos. Primero, cuando yo voy a la consagración, lavo mis manos. Antes de dar la comunión a ustedes, lavo a mis manos. Y mi pregunta es, ¿ustedes saléis, yo voy a lavarlo otra vez? ¿Cómo estoy lavando mis manos? ¿Cómo está mi ama? ¿Cómo está mi ama? Ahora tenemos estas máscaras diciéndonos que no hablamos mucho. Porque muchos años estamos hablando. Ahora nos ha tapado la boca, que habla mucho. Entonces, no hablamos mucho. Contemplamos más. Estamos ahora como un monasterio, donde no hablan mucho. Ellos contemplan. Es un poquito una vida monástica. Una vida monástica. Una vida de los santos. Ahí se manifiesta la grandeza de nuestro Dios. Aprovecha este momento para ser santo y santa. Aprovecha este momento. Es un momento de gracia, no es un momento de desgracia. El Señor te llama, el Señor me llama a todos nosotros. Vamos ahora a presentar nuestras oraciones y súplicas ante nuestro Dios que nos han traído esta tarde, que nos han invitado para que podamos experimentar su amor en esa Santa Misa, pidiendo su auxilio para toda la Iglesia y para todo el mundo, pidiendo que el Señor siga dando fuerzas a nuestro Papa Francisco y los líderes de la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras por todos nosotros que hemos venido aquí en la casa del Señor esta tarde. Que el Señor siga manifestando su amor en nuestras vidas para que sigamos siendo como nuestro Papa Celestial, amando unos a otros. Roguemos al Señor. Señor, por todas las personas que nos han pedido oración en este día, los que hubieran venido, pero por la enfermedad o por la edad no pueden acercarse, pero están ahí ahora orando con nosotros. Que el Señor sigue bendiciendo a todo el mundo, sobre todo los enfermos y los moribundos y los que no tienen esperanza en este momento. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras, por la juventud, nuestros hijos, nuestros nietos que están en las drogas, que no están escuchando la voz del Señor. Que el Señor les habla, que el Señor sigue concediéndoles su gracia para que puedan levantar sus ojos a saber que nuestro Dios está muy cerca de su pueblo. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por los que nos han dejado irse a la casa del Padre, que el Señor tenga misericordia de ellos. Que desde el cielo que ellos interceden por nosotros. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. A la Santísima Virgen María, ella está muy presente. Que ella intercede por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por Estados Unidos, todos los países y por el mundo entero. Ahora que rezamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por habernos invitado a tu mesa esta tarde.
Señor, llénanos con gozo, con alegría. Acepta nuestras súplicas. Acepta también los deseos buenos que tenemos hacia ti, Señor Todopoderoso. Haga que nosotros podamos ayudar a unos a otros y vivir siempre como nuestro Papá Celestial, quien eres tú. Todo eso lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y Blessed are you, God of all creation, your goodness are this wine to offer the fruit of the vine and work of man's God for us a spiritual drink. Blessed be God forever. Thank you, Jesus, our share. a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como la uva en el lagar. Orad, hermanos, para que el sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierte para ti en don aceptable y para nosotros un aumento de nuestra caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo coadjutor Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, sobre todo los que tenemos presente en la celebración de esta Santa Misa. Sobre todo John Nwachukwu y Padre Bui Vincent, Diácono Roberto Cárdenas, Florencio Muñoz, Rudy Lozano, Rudy Ríos, Veloris Thompson, y todos los que sirvieron en esta iglesia. Señor, ten misericordia de ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, cuanto vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para caer en tu misericordia, como siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y en la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles: la paz os doy, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con alegría, danos fraternalmente la paz, sin tocar unos a otros. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es Jesús. Él es nuestro hermano y nuestro Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mí, pero una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.
Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel de Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sea nuestra. Que Dios nos. Gracias por haber venido a la Santa Misa. Es la primera misa de martes que hemos celebrado con la gente y estamos muy contentos y muy agradecidos que estáis aquí. Sigamos y siguiendo las reglas. Gracias. Sé que no es tan fácil ir ahí para firmar, para venir y todo eso. Pero sigamos lo que podemos y el Señor está siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por los que han servido en la Santa Misa hoy, Félix, y también nuestro hermano el Víctor que nos ayuda, y también a Ricardo, La Puente, arriba y abajo, y Mauricio que está aquí también, que ha servido como ministro externo de la Eucaristía, nuestra lectora también, gracias, y que sigamos buscando maneras de seguir trabajando en la viña de nuestro Dios. Esta noche vamos a tener las enseñanzas en español. Y Ricardo, ¿hay un anuncio? No, nomás que pueden seguirnos en Facebook o el enlace está en YouTube. Y también recordarles que se inscriban en Flock Notes para que reciban la información de las misas, de la hora santa y de todos los eventos que vamos a tener aquí. Gracias a todos. Y recuerden, también necesitamos mucho su cooperación. Si miran que hay una persona que no puede o no sabe cómo sentarse, ustedes que ya vinieron a misa, que les puedan ayudar. Asegúrense de mirar todos los días nuestra página web para todas las informaciones que están saliendo. Gracias. Gracias. Y si tú tienes problema con entrar en la web, puedes preguntar a la oficina o amigos, amigas, vecinos que pueden ayudarte. No dejes que la tecnología nos previene, nos hace que no podemos venir a la Santa Misa. Pregunta a la gente y podemos ayudar también. Y hay confecciones el sábado, por favor, que se puede indicar que van a confesarse el sábado. Y yo estoy pensando a tener una confección aquí todo el día, y en estos días, un día que desde la mañana podemos tener confecciones todo el día para que la gente pueda venir y recibir el sacramento de reconciliación. Y otra cosa es, a partir de, vamos a ver si todo salga bien. Podemos también tener Santísimo de lunes a viernes para que la gente pueda venir a qué hora quieren. Entonces, para seguir esta nueva manera de ser una iglesia. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer,
Sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy.